Evangelio aplicado a la vida con Salvador Gómez. Señor, falto yo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». Palabra de Dios. Es impresionante lo que nos dice el Evangelio que escuchamos, que al anochecer del día de la resurrección estaban los discípulos con miedo y con las puertas cerradas. ¿Cómo es posible? Si algunos de ellos desde muy temprano ese día lo habían visto, Jesús les había hablado, tenían la certeza de que había resucitado. San Marcos nos lo recuerda. ¿Qué es lo que pasaba con ellos en el capítulo 16, versículos del 9 al 14? Marcos 16, 9, 14. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana. Se le apareció primero a María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco les creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la realidad. Eran más los incrédulos que los testigos que decían: Jesús está vivo. Eso ocurre hoy también. Es que puede más el miedo, la tristeza que nos encierra, que la alegría de saber que Jesús está vivo entre nosotros. No puede ser, pero así fue y así es. Pero Jesús, en su infinita misericordia, quiso, como también hoy quiere, iluminar esa noche oscura del miedo y de la tristeza en la que estaban encerrados los discípulos y en la que muchas veces nos encerramos nosotros, llenando esa oscuridad con la luz de su presencia, resucitado y glorioso. Se apareció y les dijo: «La paz sea con ustedes». Y los discípulos se alegraron al ver al Señor.
Eso quisiéramos que ocurriera hoy. Que nos alegremos, que sintamos esa paz de Jesús vivo entre nosotros. Pero luego el Señor les dice por segunda vez, la paz con ustedes. O sea, la primera paz es para ellos. La segunda paz es la misión de llevar esa paz y esa alegría a los que todavía están encerrados con miedo, por el miedo a sus culpabilidades, por el miedo al pecado que han cometido, por el miedo a sus incredulidades, lo que sea. Por eso Jesús les dijo, como lo escuchamos en el Evangelio, como el Padre me envió, así también yo los envío. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Esa fue la misión. Ese es el deseo de Jesús, que podamos llevar la paz, desatando a las personas del miedo y la tristeza que genera la culpabilidad del pecado. Notan, dice, vayan y lleven la paz a aquellos que se arrepientan de sus pecados. Háblenles del perdón, háblenles del amor, hablen de esa nueva vida que Jesús quiere darle. Esto es lo que la iglesia cumple a través de los apóstoles y a través de los sucesores de los apóstoles, a través de los ministros ordenados de la iglesia, que son los ministros de la reconciliación en el sacramento que llamamos sacramento de la reconciliación. Ahí el ministro, después de escuchar la confesión, o sea, la aceptación de que he pecado, después de escuchar esos pecados que nos hacen, que nos entristecen, y después de ver el sincero arrepentimiento. Por eso es importante que te vean, de verdad estoy arrepentido, y de escuchar el propósito que tienes de enmendarte. Entonces te van a decir las palabras, el ministro te da las palabras que nos traen paz, deben traernos paz. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda cuáles son las palabras, la fórmula, como el ministro ordenado, como los sucesores de los apóstoles, los que colaboran con ellos, siguen llevando ese mensaje de paz. Estas son las palabras que vas a escuchar si te acercas a confesarte con sincero deseo de que el Señor llene de luz tu oscuridad, llene de paz las angustias de tu corazón. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula. Catecismo numeral 1449. Esto es cómo la iglesia trata de cumplir esa orden de Jesús, de desatar de la tristeza, de sacar del encierro de la culpabilidad y llenar de paz. La paz esté con nosotros. Toda esta doctrina del sacramento de la reconciliación, los católicos medianamente instruidos en la fe la conocemos y la practicamos. Si usted quiere profundizar sobre este tema, busque en YouTube el tema Sacramento de la Reconciliación Salvador Gómez, y ahí puede estudiar con todas las citas bíblicas sobre el sacramento de la reconciliación. Pero el evangelio que acabamos de escuchar pasa a darnos
el mensaje específico del día de hoy, que es el segundo domingo de Pascua. ¿Por qué nos dice 8 días después? ¿Después de qué? Del día de la resurrección. 8 días después del domingo de resurrección, el segundo domingo de Pascua, Jesús se aparece nuevamente a los discípulos que seguían con la puerta cerrada, pero ya no con miedo. Ahora estaban tratando de convencer a Tomás. Este es el domingo de Tomás. Enfrentando el problema que a muchos de nosotros nos toca enfrentar hoy, la incredulidad de los que, a pesar de ver nuestra alegría, de escuchar nuestros testimonios, continúan resistiéndose a creer que Jesús esté vivo, está a nuestro lado. Esos son los Tomás de hoy. Pero aquí quiero hacer una pausa para que respondamos una pregunta. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Somos de los discípulos que nos esforzamos por transmitir la fe que tenemos, por decirle a los demás, Cristo está vivo, nosotros somos testigos? ¿O somos de los Tomás, que a pesar de lo que nos han dicho, seguimos dudando? Seguimos esperando que algo o alguien nos convenza. Somos como Pedro y Juan que decían, es verdad, el Señor ha resucitado. O somos como Tomás que decía, si no lo veo, no lo creo. Si no toco las señales de los clavos, si no meto mi mano en el costado. O sea, Tomás quería muchas evidencias. No importa de qué lado estemos. Lo importante es que sigamos reuniéndonos y esperando una nueva manifestación de Jesús, ya que eso lo necesitamos todos. Unos para aumentar y fortalecer nuestra fe, otros para sacudirnos y despertarnos. Ahora, si nos identificamos con Tomás, porque no hemos visto lo que esperábamos ver, no hemos sentido lo que esperábamos sentir, no hemos recibido lo que esperábamos recibir, hagamos lo que hizo Tomás. Yo admiro a Tomás, que aunque no creía, aunque seguía encerrado en los temores, ahí estaba con ellos. Con miedo, pero con ellos. Con dudas, pero con ellos. Hay que seguir. Aunque no tengamos la fe que quisiéramos tener, aunque no vivamos como quisiéramos vivir, hay que seguir. ¿Por qué? Porque si seguimos a pesar de no haber visto todo lo que queríamos ver, de no haber sentido todo lo que deseáramos sentir, de no conocer todo lo que quisiéramos conocer, pero si seguimos, somos del tercer grupo, del grupo que Jesús llamó dichosos. Oigan esto, qué hermoso el evangelio que escuchamos. Cuando Tomás le dice, Señor mío, Dios mío, Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que siguen yendo a misa sin haber sentido. Dichosos los que siguen escuchando la palabra a pesar de las dudas, a pesar de no sentir lo que quisieran sentir. Si tú te quedas y sigues perseverando, a pesar de no haber recibido lo que esperaba recibir, eres del grupo de los dichosos. La iglesia nos anima
a continuar reuniéndonos con los hermanos. Unos para seguir con la fe que tenían los que querían convencer a Tomás, para seguir transmitiendo, trabajando para que esa fe llegue a otros, esforzándonos por dar testimonio y para que los demás reciban eso que nosotros hemos recibido. Y otros nos seguimos reuniendo y perseverando, aunque no hemos recibido, no hemos visto, aunque no sentimos lo que esperábamos sentir. Para todos, el Señor Jesús tiene una nueva manifestación y Él nos va a llenar los deseos de nuestro corazón. Él nos va a llenar de fortaleza, de sabiduría, de habilidad, de lo que sea, para seguir transmitiendo la fe. Y nos va a llenar de perseverancia, de paciencia, para seguir esperando el día en que podamos decir, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Mientras llega ese día, si usted persevera, a pesar de no haber visto, de no entender, de no creer todo lo que quisiera, usted es del grupo de los dichosos, porque sin haber visto, todavía creen. Mantengámonos firmes, esperando que el Señor llegue un día a llenar todos los anhelos de nuestro corazón y que el Señor nos bendiga.